Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la Cátedra de Fundamentos del Trabajo Social de la carrera de Trabajo Social modalidad Advance. En este minuto me corresponde presentar la unidad número 5 del trabajo integrador, ¿ya? Donde tenemos que abordar ciertas temáticas, como los principales aspectos de la evolución histórica de la profesión, las nuevas perspectivas de la profesión, los principales aspectos metodológicos del trabajo social. ¿Ya? Esos son los principales enfoques que voy a abordar en esta presentación, que la verdad que va a ser más resumida y atingente a los contenidos. A ver, primero hay que entender que todas las profesiones se construyen a través de la historia y el trabajo social no es una excepción. Todas las profesiones se apoyan en un conjunto de conocimientos científico y técnico que son fruto del diálogo realizado tanto internacionalmente como académicamente de las diferentes estudiosos de la ciencia. Sin embargo, seguimos teniendo problemas de identidad profesional y así lo han descrito algunos autores a lo largo de todas estas unidades. Y esta afirmación está enraizada en el desconocimiento, en el desconocimiento, no directamente en el desprecio por la propia historia del trabajo social. Para eso es importante recuperar las raíces de la historia y avanzar en el consenso para construir elementos de identidad o elementos comunes. Y si es posible, como hacen las demás disciplinas, definir un objeto disciplinar en el que todos nos veamos reflejados. Eso lo podemos ir viendo a lo largo de estas 5 unidades. Hemos podido ver cómo finalmente distintos autores logran aunar criterios. Y por eso es importante también entender un poco la base o de dónde nacen los orígenes o las raíces del trabajo social para poder entender también cómo a través de estos orígenes llegamos a las distintas metodologías y métodos de intervención que puede aplicar el trabajador social. Pero también es importante comprender el objeto de intervención, que es parte fundamental del ejercicio profesional. El trabajo social encuentra significativas dificultades en la delimitación teórica de la práctica cotidiana, lo que puede rastrearse de forma histórica en la diversidad de perspectivas epistemológicas de la disciplina. Por eso la formación profesional se encuentra aprisionada en las enseñanzas heterogéneas de perspectivas diferentes o opuestas, lo que lógicamente interroga tanto a estudiantes y a profesionales en seguir desarrollando esta ciencia. Personalmente, y a mi modo de ver, considero que es una disciplina, pero también considero que es una profesión, ya que posee de ambas partes posee ambos tipos de elementos. Por un lado tenemos la ciencia, tenemos la metodología, la disciplina entendido desde el concepto griego, ¿ya? Pero también tenemos el lado del método, de la profesión propiamente tal, de la estadística, de cómo se van abordando los casos. Eso de manera introductoria. Bueno, lo más importante que entendemos dentro de la profesión histórica, yo creo que tenemos un inicio, ¿ya? Un inicio que es la asistencia a los pobres. Esto es en el siglo III, en el cristianismo. Para luego pegarnos un salto, bueno, entre medio existen obviamente, en el año 1805 se comienza la organización de la acción asistencial. Posteriormente existen otras personas que se dedican a este menester. Finalmente, en la revolución industrial es el periodo cuando la organización toma más fuerza, ¿ya? Obviamente esto por los sindicatos, por las asociaciones, donde se genera una crisis económica, ¿ya? Esto más o menos a finales de la Primera Guerra Mundial, donde existe como ya había mencionado anteriormente, una crisis económica. En el año 1900, en Chile, se marca el inicio de la profesión. Ya esto nace a raíz del descubrimiento del salitre sintético y cierre de las salitreras del norte. ¿Por qué es importante? Porque ayudan porque aquí empiezan a ser la masa de trabajadores que empiezan a quedar cesantes, lo que constituye una serie de problemas sociales.
entendemos que en esta época no existía el salario propiamente tal, sino que se empezaron a crear sistemas casi de pago de trueque, ¿ya? Eran los dineros que entregaba la salitrera. Y aquí empiezan a aparecer ya los problemas de subsistencia de las personas. Ya en el año 1917 aparece Ellen Richmond con su primer libro de la profesión, ¿ya? Y se formula la teoría del trabajo social. Ya para 1925 se funda la primera escuela de trabajo social de Chile y de América Latina, ¿ya? Y eso genera un hito sumamente importante. Hacia 1940 y 1950 yo determiné que eso se denominaba la profesionalización eh, de la carrera, ya que en 1940 Pedro Aguirre Cerda, con un decreto supremo, organiza las escuelas de servicio social de Santiago, Concepción y Temuco, ¿ya? Dependiente del Ministerio de Educación. Así se estableció en Chile la enseñanza del servicio social impartida por las escuelas del Estado. Posterior a esto ya nos pegamos un salto ya hacia la reconceptualización, que durante esta época se gesta el trabajo social, un movimiento que se denomina reconceptualización, y el proceso que se dio en la totalidad de las escuelas del trabajo social de Latinoamérica y corresponde al clima de reformas sociales y políticas de la época. Es importante destacar que las principales características del movimiento fueron la vinculación específica con la realidad de Latinoamérica, entender la realidad cambiante y flexible. Esto por el incremento de la práctica política, el desarrollo de procesos críticos en ambientes académicos, ya que no se trataba de buscar paliativos para superar situaciones de carencia, sino que más bien era intervenir en el desarrollo, buscar lograr transformar realidades. Y todo esto implicó una fuerte revisión de la metodología y la teoría en cuanto a la misma disciplina del trabajo social. Y por eso es importante la reconceptualización, ya que fue una generación de nuevas prácticas metodológicas, de intervenciones en las cuales buscaban lograr un proceso de concientización en grupos y comunidades. Y obviamente se buscaba fortalecer el estudio de la realidad social y los fenómenos sociales que se iban desarrollando en la época. Ya para el año 1973, obviamente con el golpe de Estado, ya se cierran las escuelas de trabajo social temporalmente, algunas y definitivamente otras. Muchos de trabajadores sociales fueron exiliados y otros fueron, bueno, asesinados, ¿ya? Obviamente, ¿por qué? Porque el gobierno de turno consideraba peligroso el trabajo que desarrollaban los trabajadores sociales, ya que ellos intervenían a nivel comunitario, en la vivienda, la construcción, y finalmente aquellos que quedaron fueron relegados, ¿ya?, a las poblaciones a hacer catastros de vivienda, eh, entre otras funciones. En 1973, ya previo al golpe de Estado, eran 12 las escuelas que estaban funcionando, ya para mí, que estaban funcionando en el país. Ya para el año 1990, el periodo marcado, este periodo se marca por el retorno a la democracia y los profesionales comienzan a crear nuevas metodologías basadas en la experiencia de la época, en las experiencias anteriores, y fueron construyendo nuevos aprendizajes. Y este periodo de la profesión se enfoca en superar la pobreza y la lucha por la injusticia social. Por la justicia social. Con respecto a las nuevas perspectivas de la profesión, yo voy a destacar solo lo más importante, y creo que el trabajo social desarrolla su quehacer profesional utilizando teorías de ciencias que son auxiliares, lo que ha ocasionado también una ausencia de teoría específica producto de su base epistemológica. Es por eso que se presenta el estudio y se reflexiona sobre la teoría de la evolución y el aporte del trabajo social, y se han realizado análisis comparativos y clasificaciones en las distintas corrientes a lo largo del tiempo. Y se ha realizado una observación de la evolución histórica que ha ido teniendo en los diferentes enfoques y paradigmas. Y de aquí lo más importante yo creo que es destacar que el desarrollo de estos paradigmas o estos cambios son totalmente flexibles y se han ido modificando en el tiempo. Y han ido cambiando los distintos paradigmas o las tendencias, las teorías sociales del trabajo. Y obviamente esto se ha ido potenciando con las disciplinas que han ido generando un mayor conocimiento, como son la antropología, como son otro tipo de ciencias, que ha permitido generar
una interdisciplina, y esto nos ha permitido comprender de mejor forma este fenómeno sociohistórico que se ha ido produciendo a lo largo de la historia. Y obviamente que esto ha ido cambiando también la diversidad de las metodologías, los modelos y métodos que se han ido utilizando en el trabajo social para hacerlo cada vez más efectivo. Sabemos también que el objeto del trabajo social tiene diferentes explicaciones y términos, y esto ha ido dependiendo de los distintos autores, ¿ya? Que han ido apareciendo a lo largo de la historia, y todos han ido aportando distintos enfoques, ¿ya? Eh, y dentro de este trabajo también se han ido analizando los principales aspectos de las metodologías del trabajo social que han ido interviniendo en la modernidad, como el trabajo social de caso, como el trabajo social de grupo y el trabajo social de comunidades, ¿ya? Y finalmente, un nuevo cambio en el paradigma que fusiona estos tres tipos de métodos y dice que finalmente para poder hacer una intervención metodológica hay que trabajar con estos tres tipos de métodos, hay que intervenir a la persona, pero también a la familia y al grupo y a la comunidad en sí. Entonces, el enfoque de intervención ahora es multienfoque. Para terminar, quisiera hacer una reflexión de todo este recorrido histórico muy acotado en este proceso de formación que ha ido definiendo el trabajador social en relación con los elementos que construye como definición. Por un lado tenemos un concepto teórico, el cual está en permanente construcción de la designación de realidad. En los años 90 existía en Chile el trabajo social y ha debido enfrentar avatares derivados de procesos de paulatina profesionalización, en el que las potencialidades y las vulnerabilidades propicias se intersectan con las oportunidades y amenazas que le entrega el medio social al que sirve y el contexto institucional en el que se inserta. Esto, en palabras más simples, es que el trabajo social se ha ido teniendo que adaptar a las realidades políticas, a las realidades sociales, a los nuevos cambios. Hoy tenemos un paradigma sumamente importante donde el trabajo social ha tenido gran importancia y preponderancia, que es el estallido social. El estallido social finalmente es una manifestación social del descontento, y esto no solamente se provocó en Chile, se provocó en Latinoamérica y en todo el mundo, donde los más desposeídos, aquellas personas que sintieron que estaban siendo relegadas, alzaron la voz. Y esto favoreció la profesionalización en la definición del mundo social como destino prioritario de los esfuerzos técnicos y de legitimación de los aportes de la profesión. Obviamente ha ido generando este desarrollo. Al revisar la profesión en el tiempo, podemos observar que el trabajo social ha sido reconocido por su capacidad de generar un acervo especializado en torno a la intervención social y por desplegar desempeños avanzados en la asistencialidad y promoción social, organización y gestión social. Su proceso formativo se ha fortalecido progresivamente desde una base eh, paramédica, parajurídica, que respaldó su inicio hasta alcanzar en la actualidad el manejo de repertorios teóricos conceptuales, metodológicos y técnicos fundamentados en las ciencias sociales y en la intervención social. Su presencia y técnica en equipos profesionales se ha legitimado dentro de los marcos institucionales de las políticas públicas, avalando su quehacer, con importantes rasgos de libertad y creación que potencian sus aportes como un campo autónomo para la generación de conocimientos en este mundo social. Esta generación de conocimientos que como yo decía, es flexible y que ha ido cambiando y se ha ido adaptando. Esta es una profesión que va cambiando, que se va adaptando con el tiempo. Todas las profesiones finalmente se van actualizando, pero creo que la carrera de trabajo social es una de las carreras que cambia sus paradigmas, cambia sus metodologías dependiendo también de cómo se vayan desarrollando distintas situaciones que en el tiempo en muchas carreras no varían. Por ejemplo, la migración era un fenómeno que, si bien era un fenómeno estable en los distintos países, nunca se había provocado al nivel que existe hoy en Chile y en Latinoamérica. Hoy podemos ver una migración mucho más potente, por ende tenemos una multiculturalidad que ha ido incrementándose en los distintos países, y esto va generando también un cambio en cómo debemos abordar los distintos paradigmas y cómo hemos ido abordando los distintos quehaceres metodológicos
para poder intervenir a esas familias sin dañar sus raíces ya, o chilenizarlos, por así decirlo, sino que tratarlos desde un enfoque, desde una cultura distinta, y para eso el trabajador social también tiene que adaptar sus métodos, su forma de funcionar, tiene que cambiar paradigmas tan arraigados como el concepto de familia. El concepto de familia hoy es un concepto mucho más amplio, donde incluye las parejas homoparentales, las familias ahora reconstituidas, y eso va generando también un cambio y un aumento en la mentalidad de este trabajo que vamos desarrollando día a día. Muchas gracias, profesor.